Bienvenidos sean todos al año 1914. El día de hoy vamos a estar visualizando una partida sumamente sorprendente. Vamos a viajar hasta San Petersburgo, una ciudad en Rusia, para apreciar una partida disputada entre piezas blancas Aron Nimzowitsch contra piezas negras José Raúl Capablanca. La partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. El juego de los 4 caballos. A partir de aquí podemos inducir dos líneas principales, las cuales evidentemente es alfil C4, la variante italiana dentro del juego de los 4 caballos, o bien lo más jugado y lo que se juega en esta partida, alfil B5, la variante española del juego de los 4 caballos. Y bueno, aquí Capablanca jugó D6 incluyendo un tipo esquema Steinitz antigua dentro de la apertura española. En el juego de los 4 caballos es bastante interesante porque de hecho el módulo comenta que esto es una ligera imprecisión y que se debe de jugar caballo de 4, siendo más preciso. Bueno, esto lo conocemos como el sistema Rubinstein o la variante Rubinstein dentro de la apertura de los 4 caballos, su variante española. Bastante interesante y mucha teoría por parte de esta apertura. Pero bueno, D6 era lo que le gustaba jugar a Capablanca y de hecho no es mala jugada en realidad. O sea, simplemente es algo interesante de visualizarse en el tablero, pero no es mala jugada. D4 y alfil D7, buen entendimiento posicional por parte de José Raúl Capablanca. A ver, la idea es la siguiente, se está amenazando el centro y sobre todo se está amenazando directamente un D5 clavando al caballo, lo cual evidentemente no nos amenazaron al caballo y el caballo está clavado. Acuérdense por el alfil de B5 que está siendo, pues sí, clavado. Entonces esto es algo bastante interesante de entender. Alfil D7 para desclavarlo, obviamente no alfil E7 porque entonces D5 y si A6 alfil A4 y si B5 entonces aquí las blancas tienen el recurso, obviamente no se van a alfil B3 porque entonces pierden mucho espacio, pero sí tienen el recurso de caballo por B5, sacrificio temporal de caballo porque la pieza se recupera tras A por B5, alfil por B5, no queda de otra más que enroque corto y alfil por C6 se recupera pieza. En caso de que se jugase algo como por ejemplo alfil D7 desclavándose, simplemente D por C6 y lo volvemos a repetir, la pieza se recupera, las blancas tienen 2 peones de más y bastante buen juego. Entonces bueno, es precisamente por eso que con buen entendimiento Capablanca juega alfil D7, alfil por C6, alfil por C6 y dama D3. Una manera muy interesante de activar a la dama porque la manda prácticamente a una de las casillas centrales del centro hiperampliado o ampliado particularmente, y bueno, permite desarrollar el alfil y todavía no establece hacia dónde se va a enrocar, si hacia corto o hacia largo. Esto mantiene el dinamismo en la posición y evidentemente fuerza al oponente a establecer una estructura en particular. Muy buena jugada por parte de Aron Nimzowitsch. E por D4, caballo por D4 y G6. G6 es bastante interesante. Es una idea moderna propuesta por Capablanca, improvisada in situ, ahí mismo en el tablero, que básicamente, bueno, cabe recalcar que Aron Nimzowitsch hasta G6, hasta antes esta posición, Aron Nimzowitsch ya la había jugado mucho tiempo, muchas veces, y estaba muy familiarizado con lo que tenía que hacer. Entonces, precisamente como Capablanca sabía que estaba en una desventaja porque Nimzowitsch tenía esta ventaja de que estaba familiarizado, hiper familiarizado con la posición, lo que hizo fue sacarlo de la teoría y bueno, ideó este plan de G6. A partir de aquí, Capablanca se embarca en una arriesgada aventura en donde básicamente va a perder un peón, lo vamos a ver más adelante, va a ser el peón de A7. No les voy a decir cómo, pero bueno, lo termina perdiendo. Pero esto está fundamentado por un concepto posicional y estratégico que Capablanca ya había ideado desde antes y precisamente por eso juega G6. Un total genio este personaje, Capablanca, que por cierto no tomaba, no fumaba, no hacía nada, era muy sano, era demasiado sano como para ser un jugador ajedrecista clásico. En aquellos años los jugadores de ajedrez clásicos solían fumar mucho y tomar, pero bueno, va. Entonces, caballo por C6, obviamente Nimzowitsch bueno, Capablanca le regala un peón a Nimzowitsch y bueno, Nimzowitsch no resiste la tentación de no tomarlo, caballo por C6. B por C6, dama A6. Este es el detalle. Se ataca el peón débil de A6, entonces dama D7. No sirve algo como C5, de hecho es considerado un error, porque dama C6 jaque, caballo D7 y alfil G5. Y la situación es que estamos atacando a la dama, obviamente no pueden capturar porque simplemente dama por A8 y se va a la torre de A8. Entonces aquí deberíamos de ser alfil E7, lo cual,
Bueno, alfil por E7, rey por E7 y vemos cómo estas casillas del enroque quedan todas agujereadas, quedan con poros y bueno, esta es una ventaja clara para blancas. Pero bueno, entonces precisamente por eso dama D7 es básicamente la única jugada correcta, a lo que sigo dama B7 y están regalando, está cayendo el peón de A7, por eso les comento. Termina cayendo un peón. Torre C8, dama por A7, alfil G7, enroque corto y enroque corto. Se diría que las blancas sencillamente han ganado un peón, ¿cómo decirlo? Saludable. No estaba envenenado ni nada de eso. Sin embargo, han hecho muchas jugadas de damas y hay que tenerlo muy en cuenta. Dama A6. Muchos comentan que esto es una pérdida de tiempo. De hecho, los comentaristas de aquella época empezaron a decir que era una pérdida de tiempo y que la cosa... Y bueno, la realidad es que no. O sea, dama A6 era necesaria para mantener a la dama resguardada en un lugar seguro, dándole una respectiva casilla de escape ideal y, bueno, propia de una dama. El detalle es el siguiente. Las blancas han realizado 3 jugadas de dama, nada más para obtener un peón. Esto en equivalencia posicional, ¿valdrá la pena? Bueno, es que eso es lo que Capablanca pensó y dijo, bueno, la verdad no creo que valga la pena porque ahora las blancas tienen carencia de desarrollo y nosotros lo podemos usar para dirigir todas nuestras piezas al ataque en el respectivo flanco de rey o de dama. No les puedo decir de cuál porque les estaría spoileando toda la partida, pero va a estar muy interesante. Torre Fe8 y dama D3. Interesante, esto es la 6ª jugada de dama en la partida. O sea, ¿valió la pena? 6 jugadas de dama por un peón periférico, ¿vale la pena? O sea, por un peón central a lo mejor, pero un peón periférico, ¿se dan cuenta del razonamiento? Va. Entonces, dama E6, F3. Bueno, dama E6 simplemente para echarle más leña al fuego y que caiga el peón de S4. Entonces, precisamente por eso F3. Y caballo D7. Buena jugada. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de mandarlo a E5. Y con esto entraríamos al tema del centinela de Nimzovich. Básicamente, Capablanca utilizó uno de los principios que el propio Nimzovich definió. Y bueno, lo está usando para hacerlo batallar en esta partida. El centinela de Nimzovich básicamente es un caballo que se sitúa antes o una fila adelante de un peón para que este peón no pueda avanzar. Es básicamente ese concepto. Entonces, bueno, aquí se juega alfil de 2, lo cual es una idea... Bueno, a ver, yo la considero un error precisamente porque es muy frágil. No sé, el trabajo que ejerce este alfil en D2 no se encuentra bien. Algo más preciso y más activo hubiese sido alfil F4, una buena jugada. Sin embargo, bueno, este alfil de 2 como que se queda bastante pasivo en esta posición. Caballo E5, buena jugada, lo mismo. Centinela de Nimzovich, ahora este peón no puede avanzar. Y la ventaja de tener el centinela de Nimzovich es que no solamente está frenando al peón de E4, sino que también está atacando al peón de F3 y a la dama de D3. ¿Qué significa? Perder otro tiempo con la dama. Dama E2 y caballo C4, yendo precisamente directamente por el peón de B2. Entonces, bueno, torre a B1, no queda de otra. Torre A8 y A4. Una idea muy apresurada. Simplemente era más preciso B3. Aunque es cierto que entonces le estaríamos abriendo la gran diagonal al alfil de G7. Un verdadero francotirador. Pero bueno, a ver, A4, caballo por D2. Nos deshacemos del alfil de casillas negras. Entonces nos derivamos a un medio juego de alfil contra caballo. Bueno, dama por D2 y dama C4, excelente jugada, precisamente porque se están atacando muchas cosas y se están amenazando demasiados planes por parte del negro. Número 1, están amenazando en pasar la torre de E8 a B1 y dominar las 2 columnas abiertas que gracias a que la dama de D2 permitió la captura del peón en A7, esas 2 columnas se van a abrir completamente y el flanco de dama por parte del blanco va a estar totalmente dinamitado. Ahora, la torre de A8 en cualquier momento puede capturar el peón de A4 una vez que se realice alfil por C3. Y si se quita, entonces el alfil corre por la gran diagonal. Y la dama de C4 tiene una casilla de escape a C5 con jaque intermedio. Por si se complican las cosas, simplemente un jaque intermedio y nos retiramos. Muy buena idea por parte de Capablanca. Torre F1, torre B8, lo dicho, la torre se sitúa en una columna semiabierta en donde va a poder ejercer una excelente presión. Y dama E3. Esto se considera una jugada un poquito floja porque es simplemente mejor algo como H3 o bien algo incluso como dama D3 para aliviar la tensión y para frenar el ataque de las negras. Precisamente por esto, aquí las negras utilizarían dama C5, lo dicho, la casilla de escape para retirarse y no tener que intercambiar las damas. Pero bueno, dama E3,
torre B4, buena jugada metiéndole más leña al fuego, dama G5, el error de la partida. ¿Por qué? Bueno, aquí era necesario un torre D3. Sin embargo, con dama G5 simplemente se permite alfil D4 jaque y vemos que la dama se encuentra muy lejos de proteger a su rey y al sector del flanco de dama que está cayendo. Entonces es precisamente por eso que se considera un error esta jugada de dama G5, porque, a ver, sí, la dama se encuentra muy cerca del rey negro, pero por definición una dama sola no puede dar mate. Necesita un peón, necesita un rey, necesita un alfil, un caballo, una torre que lo apoye. La dama sola no puede dar mate. Entonces es precisamente por eso que esta jugada es un error, porque todavía no se genera un ataque ideal. Rey H1 y torre a B8. La destrucción del flanco de dama por parte de las piezas negras hacia, hacia las piezas blancas es totalmente inevitable, inminente, y precisamente por eso juegan torre por D4, simplemente sacrificando o bueno, entregando calidad para intentar frenar un poquito el ataque, aunque esto ya termina siendo demasiado tarde. Dama por D4, torre D1, dama C4, H4, lento. Lo dicho, la dama por definición no puede dar mate solita. ¿Qué hace? Trae al peón, pero primero era traer al peón y luego a la dama. ¿Sí me explico? Bueno, torre por B2, dama D2, dama C5 con intención de dama H5, capturar al peón de H4 y bueno, torre 1. Esto es una mala idea precisamente porque permite dama H5 y ahora se está amenazando dama por H4 jaque y va con ataque doble. Que claro, ahorita está protegido por la dama, pero esa dama se puede desviar en cualquier momento. Ese es el menor de los problemas de Capablanca. Bueno, torre A1 para evitar ese concepto. Por ejemplo, si se juega algo como dama F2, simplemente torre por C2 y tras dama por C2, dama por H4 jaque y lo dicho, se desvía la dama y a la siguiente capturamos N1. Pero bueno, entonces torre A1, dama por H4 jaque, rey G1. Nótese por favor que ahora el flanco de dama y el flanco de rey están colapsando. Dama H5, A5, torre A8, A6, dama C5 jaque, rey H1 y dama C4 intentando ir por el peón de A6. Entonces A7, simplemente dama C5 y básicamente la intención es la misma, destruir al peón de A7. E5, dama por E5, claro. A ver, algo como torre por A7 también ganaba, pero en realidad este peón, o sea, a ver, es que no hay prisa por capturarlo, entonces simplemente dama por E5 y volvemos. La dama de E5 tiene dama H5 jaque, luego dama C5 jaque, claro, porque el rey nada más se puede ir a G1, entonces dama C5 jaque y a la siguiente capturan el peón de A7 y no pierden turnos porque como ese turno que gastaron fue con jaque, entonces las blancas lo utilizaron para mover al rey, entonces no hay tanto problema ahí. Torre A4, dama H5 jaque, rey G1, dama C5 jaque, rey H2 y D5. Buena jugada. Lo dicho, algo como torre por A7 de nuevo todavía servía, pero D5 lo hicieron para frenar el salto del caballo a E4. Muy buena idea, profiláctica por parte de Capablanca. Torre H4, torre por A7, caballo D1 y tras esta jugada y sin esperar la respuesta de Capablanca, Aaron Nimzowitsch termina precisamente por abandonar la partida. Precisamente porque, bueno, el sacrificio del peón de A7 permitió que las dos torres, tanto la que se encuentra en B2 ahorita como la de A7, dinamitasen totalmente el enroque, bueno, perdón, el flanco de dama y ulteriormente la dama el enroque de las blancas y esto queda totalmente colapsado. Simplemente es cuestión de tiempo para que exista un mate inminente o bien la coronación de estos peones que quedan muy débiles. Precisamente ahorita debería de seguir algo como dama por C2 y si dama por C2, torre por C2 y esto es un final totalmente inevitable de ganar para Capablanca, que sabemos que era un excelente jugador en los finales. De hecho era muy temido, sobre todo en la parte de los finales, porque era terriblemente bueno. Bueno, muchísimas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye bye.